Bueno, compañero, voy a intentar explicarte así un poquito cómo se resuelve el algoritmo FOIL, que al principio es muy lioso, pero una vez que lo entiendes, lo pillas, es súper sencillo. Bueno, mira, en principio el algoritmo FOIL lo que hace es que nos proporciona unas reglas para solucionar un problema. Es decir, a estas reglas estoy basándome en el ejercicio del equipo docente. A estas dos reglas se supone que resuelven este grafo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dan? El conjunto de conectados, que como esto supongo que sí lo sabrás, que el conectado 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 3 con 5. Y los alcanzables, es decir, 1 hasta cuáles son los que alcanza, 2 cuáles son los que alcanza y 3 cuáles son los nodos que alcanza. Bien, nos dan las dos reglas, ¿eh? Y donde nos tenemos que centrar es precisamente aquí, en el conectado. Aquí, en cada regla, nos dan lo que se llaman literales. ¿Vale? Estas reglas, como puedes ver, se expresan lo que es en forma de cláusulas de OR. Estas cláusulas de OR están compuestas por consecuente, un consecuente y un antecedente. Recuerda que las cláusulas de Horn, que lo vimos en inteligencia artificial, están puestas al revés, de lo que es un sí condicional. Entonces aquí, por ejemplo, si A está conectado con B, entonces A alcanza a B. ¿eh? Entonces este es el antecedente y este es el consecuente. Bien, los antecedentes van a ser un conjunto de literales, efectivamente, estos de aquí, el antecedente va a ser un conjunto de literales que generalmente nos lo va a dar el equipo docente. O sea, en la pregunta nos van a decir, oye, comprueba la ganancia del, del literal, ¿no? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es comprobar dicha ganancia, que eso es lo que te voy a enseñar cómo se realiza. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que comprobar la ganancia de cada uno de los literales estos. ¿eh? Digamos que la ganancia es la capacidad de resolución, la capacidad que tendrá de resolución en la regla. Bien, nos vamos a quedar siempre con el que más ganancia tenga, para conformar por último las reglas. ¿vale? Entonces, como te he dicho antes, en los ejercicios nos van a dar los literales y las reglas, para que nosotros comprobemos que son correctos esos literales o que tienen una ganancia adecuada. ¿Vale? Y ahora la pregunta es, ¿una regla cuándo va a estar completa? Una regla va a estar completa cuando pueda no cubrir los ejemplos negativos y sí cubra los ejemplos positivos, que eso lo iremos entendiendo. Si no cubre, si en el caso de que no cubriera todos los ejemplos negativos, que ese es el objetivo, y cubriera parte de los ejemplos positivos, no todos, entonces hay que hacer una segunda regla, como es este caso. Aquí tenemos esta primera regla, va a cubrir algunos casos positivos, ¿eh? Sin embargo, no todos. Con lo cual habrá que hacer una segunda regla que cubra todos los casos positivos, o que complemente los casos positivos que esta cubre, y que no cubra los casos negativos. ¿Vale? Bien, si una regla cubre ejemplos positivos y negativos, habrá que ir añadiendo literales hasta que por lo menos no cubra todos los negativos. Bien, tenemos estas dos reglas, la regla 1 y la regla 2. Nos vamos a centrar ahora mismo en la regla 1. El ejercicio nos dice que justificar detalladamente la obtención de la regla 1, admitiendo que el conjunto de literales que producen las tres mayores ganancias son, ¿ves? Aquí nos dan tres literales que tendremos que comprobar si cumplen con la regla esta, o la ganancia, mejor dicho, la ganancia que tienen con esta regla, con el consecuente. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que averiguar los conjuntos de casos positivos y los conjuntos de casos negativos. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Y después, en segundo lugar, tendremos que ver qué conjuntos, esta regla, o cada uno de los literales, cuántos conjuntos positivos cubren y cuántos conjuntos negativos cubren. O sea, cuántos casos negativos cubren. ¿Vale? De acuerdo a cada uno de los literales. Es decir, de cada literal tendremos que averiguar de los casos positivos y de los casos negativos
cuáles son el número de casos positivos que cubre y el número de casos positivos que no cubre. Y con ello averiguar la ganancia asociada a cada uno de los literales. Vamos entonces por parte. Vamos con este ejemplo en el que vamos a hacer, en este caso, vamos a ver cuáles son los conjuntos positivos y negativos. Mira, esto aquí abajo, que lo tenía por aquí en la solución, aquí. Aquí tenemos el conjunto general de positivos, que tiene un total de 9 elementos, y el conjunto de los casos negativos, que tiene un total de 16. Esto se calcula a mano, es muy sencillo. Además, fíjate que los casos positivos coincide con los alcanzables. Coincide con los alcanzables. Bien, bueno, pues los casos negativos pues son fáciles, sí es fácil también sacarlo. Son los nodos que no, que no están conectados ni son alcanzables unos con otros. Bien, el primer caso que nos dice es que averiguamos el primer literal, conectado a B. Conectado a B, que lo tenemos aquí efectivamente, que es el primer literal que queremos comprobar. Es decir, vamos a ver la ganancia que nos da alcanzable conectado a B. Bien. Bien, ¿qué es lo primero qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, pues para ello nos vamos a venir aquí a un Word que tengo yo aquí preparado, y lo que vamos a hacer es, vamos a crear, para que sea sencillo, vamos a crear, vamos a poner aquí una tabla, ¿eh? Insertar una tabla, donde vamos a poner algunos... Esto mismo, vale, bien. Aquí vamos a poner los que son A y B, aquí los que son conectados, A y B. ¿Vale? Voy a meter aquí otra columna. Eso. Aquí. Aquí ponemos pues conectado. Conectado. Aquí ponemos alcanzable. ¿Vale? Y aquí vamos a poner otra. Aquí vamos a poner esta. La cláusula de OR. ¿Vale? Bien. Vale, conectado. ¿Qué primer caso? Vamos a ver los casos, vamos a sacar, en este caso, los casos positivos de del literal alcanzable. Alcanzable A, B, puntos, conectado A, B. Ahí está. Bien. Eso es lo que vamos a sacar. Conectado a B, casos positivos. Casos positivos. Del literal este. Del literal este. Bien. Alcanzable a B. Caso positivo. Alcanzable. Estos son. ¿Los alcanzables cuáles son? Pues fíjate. Alcanzables, si nos venimos aquí arriba. El 1, 2. Es un alcanzable. Voy a reducir esto un poquito. Aquí. El 1, 2 es un alcanzable. Un poquito más de zoom. Ahí. Pues aquí pongo alcanzable. 1, 2. Observa, aquí esta es la clave. Si A vale 1, aquí en conectado A tiene que valer también 1. Y si B vale 2, aquí en conectado tiene que valer 2. ¿Hay algún conectado que sea 1, 2? Pues sí, míralo, aquí está. Conectado 1, 2. Con lo cual ya tenemos nuestro primer caso positivo que cubre este literal. Vamos al siguiente. Alcanzable, en este caso 1, 3. Y aquí sería conectado. Bien, ¿hay algún conectado que sea 1, 3? Pues no, no lo hay. Vale, pues entonces, nada, esto no existe. Vamos a ver con alcanzable 1, 4. ¿Hay algún alcanzable 1, 4 que tenga su correspondencia con un conectado 1, 4? Pues tampoco. Y el 1, 5? Tampoco. Vamos con el 2, 3. Alcanzable 2, 3. ¿Existe algún conectado que A sea 2 y B sea 3? Pues sí, míralo. Aquí está. Perfecto. Pues conectado 2, 3.
Alcanzable. Alcanzable. 2, 3, 2, 4. En este caso no hay ningún conectado 2, 4, con lo cual no podemos, ni 2, 5 tampoco, pero sin embargo 3, 4 sí está. 3, 4, alcanzable 3, 4, 3, 4, ¿hay un conectado? Sí. Pues entonces, aquí tenemos conectado 3, 4. Y por último, alcanzable 3, 5. ¿Existe algún conectado 3, 5? Pues también 3, 5, efectivamente. Bien, fíjate que ya no hay más conectados, no hay más alcanzables, ni tampoco hay más conectados. Con lo cual, ¿qué significa? Significa que los casos positivos que nos salen para el literal conectado a B son estos 4 casos positivos. Pero claro, hay que ver que los casos positivos generales, estos, no están todos cubiertos. Con lo cual, esta regla cubre estos 4 casos positivos, pero no todos los casos positivos. Tienen que cubrir todos los casos positivos. ¿Vale? Aquí está. Pero bueno, ¿qué nos sale aquí? ¿Cuál es el cardinal de este? El cardinal, en este caso, E sub K, E sub K es igual a 4, que son los casos positivos. Tenemos E positivo es igual a 4. Y el cardinal. Cardinal, E es igual a 4. Con lo cual E sub K es igual a 4. Esto nos va a servir después, esto nos va a servir para calcular la ganancia. Vamos ahora a ver los casos negativos. Casos negativos. Casos negativos. Los casos negativos. Bien. Bueno, pues vamos ahora, en este caso, observa que tenemos aquí los casos negativos. Pues lo que vamos a hacer es, creamos una, voy a copiar esto, copiar, lo voy a pegar aquí, pegar, y en los casos negativos, lo que vamos a buscar es lo mismo. Buscamos el alcanzable. Alcanzable. Tenemos el alcanzable. En este caso, los casos alcanzable tendríamos 1, 1. En este caso tenemos que coger los casos negativos. 1, 1, alcanzable. ¿Existe algún conectado que sea 1, 1? Pues no, no existe ninguno, pues nada. Conectado 2, 1. 2, 1. ¿Existe algún conectado 2, 1? Pues tampoco. Alcanzable negativo, este que estamos aquí, 2, 2. 2, 2. ¿Existe algún conectado 2, 2? Pues tampoco. ¿Qué significa esto? Significa que, si observa, vamos a hacer este último, no existe ningún caso negativo que no sea, no hay ningún caso negativo que lo cubra, el literal. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que el cardinal de los casos negativos es 0. Es decir, es un caso vacío. Es 0. Y ahora ya, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos también el cardinal 9 y 16, vamos a calcular la ganancia. Y la ganancia es aplicando es aplicando lo que es la ganancia para este literal es igual a 4 por, abrimos un paréntesis, logaritmo, menos logaritmo de menos el logaritmo de 9 dividido entre 9 más 16. Es decir, estoy cogiendo este dato de aquí, este.
Y ahora vamos a ver de los casos positivos que hemos sacado aquí. Más el logaritmo en base 2, ojo, de, en este caso, 4 dividido entre 4 más 0. Cierro paréntesis. Esto da igual a 5,896. ¿De acuerdo? Bien, esta es la ganancia correspondiente a este literal. Bueno, pues con el siguiente literal conectado a C hay que hacer las mismas operaciones. ¿eh? Cogemos los alcanzables, los casos positivos, y le buscamos su conectado correspondiente, y cogemos los casos negativos y buscamos su conectado correspondiente. ¿eh? ¿Vale? Con eso sacamos lo que es los cardinales y averiguamos la ganancia. En ese caso, en otro vídeo, te explico el siguiente literal, que es este.